mal hablados. ¿Conocen algunos? Pásenle el evangelio. Para aquellos que cuando llegan a su trabajo andan peleados, disgustados y andan siempre amargados, que no saben controlar su lengua, no tienen el don de lengua, sino que tienen una lengua que es un don, hablan de todo el mundo, muy religiosos, dice Santiago 1:26, pero no saben controlar ese pedazo de lengua que tienen. Esa lengua, dice Santiago 3:9, es un veneno que destila de su boca. Humillan, maltratan, desprecian, con su palabra son capaces de decirle cosas, maldiciones, prejuicios, insultos, malos tratos. ¿Conocen alguno? Este evangelio es especial. Eso a Cristo no le gusta. Y Cristo va a decir, si su justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, para el cielo no se vistan que no van. No vayan allá a presentar una ofrenda en la iglesia, en el altar, y muy buenecito, y mi ofrenda es esta, Señor, y aquí te ofrezco mi vida. Si tienes enemigos, si tienes contrarios, y tienes personas a las que no le habla, a las que no le dirige la palabra, a personas que ni siquiera puede ver, se ha expresado mal, se casó con su mujer y la trata de la peor manera, se casó con su marido y lo maldice, a sus hijos ni se diga, los trata con insultos. Entonces Jesús dice, no Señor, eso a mí no me gusta, esos se van para la quinta paila. Yo les aseguro que para el cielo no van. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Abre la Biblia, léala conmigo. Mateo capítulo 5, versículo 20. Este evangelio es duro, porque Jesús nos invita a tener una justicia mayor que la de los escribas, mayor que la de los fariseos. Miren, la justicia de los escribas y la justicia de los fariseos era una justicia muy extraña. Miren, yo quiero comenzar con San Lucas, capítulo 10, versículo... A ver, vamos a buscarlo. San Lucas, capítulo 10, versículos 30... A ver aquí, desde el 25, el buen samaritano, desde el 25. Vamos a leer el ejemplo, versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesús empezó a decirles, ¿con quién estaba hablando? Estaba hablando con un maestro de la ley. A ver, un maestro de la ley. Jesús empezó a decirles, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Bandidos son ladrones, bandidos son amigos de lo ajeno. Lo agarraron pues, lo robaron, que lo despojaron de su ropa. Miren que estos bandidos no eran bandidos como normalmente cualquiera. Lo desnudaron, le quitaron la ropa que cargaba. No se conformaron con las cosas que llevaba, sino que como no llevaba nada, lo agarraron y le quitaron la ropa. ¿Ustedes saben qué es la vergüenza que uno pasa cuando le quiten la ropa? Le quitaron todo, estaba desnudo. Lo golpearon, estaba herido. Y se marcharon dejándolo medio muerto, casito muerto, desnudo y herido. Pregunto, ¿necesitaba una ayuda? ¿Necesitaba un socorro? ¿Necesitaba que le tendieran la mano? Sí. Primero necesitaba ropa. Los judíos siempre cargaban la ropa y cargaban el manto. Y cualquiera podía prestarle el manto, hasta llevarlo a algún lugar. Necesitaba ser curado, necesitaba ser atendido. Yo no sé si usted alguna vez se ha enfermado, que usted necesita quien le atienda, necesita quien le dé la medicina. Y hay personas que necesitan inclusive que lo bañen, que los curen. Lo dejaron medio muerto, herido. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Y aquí es donde Jesús compara a los escribas y a los fariseos cómo era la justicia de ellos, cómo se comportaba. Escriba es, acuérdense que esto ya le explicaba, lo mismo que maestro de la ley. El escriba era el que conocía la ley, el escriba era el que sabía la ley, el escriba era el que la tenía aquí en la mente. Y maestro de la ley es porque la enseñaba, porque la explicaba, porque la predicaba y la gente la conocía. Y Jesús dice, mire escriba, mire maestro de la ley, bajó uno que necesitaba ropa y necesitaba medicina. Vino un sacerdote, lo vio
El sacerdote lo vio, pero el sacerdote tenía en su mente lo que decía la ley. Si su justicia no es mayor que la describe los fariseos, no están al cielo. ¿Y qué decía la ley? Que si usted se encontraba con una persona que estaba enferma, que si usted se encontraba con una persona que estaba ensangrentada en el camino, decía la palabra, decía la Biblia, no podía tocar porque quedaba contaminado, quedaba impuro. Y eso decía la ley, y era lo que ellos tenían aquí en la mente, y era lo que tenían aquí en el corazón. Era lo que tenían ellos en su enseñanza, en su aprendizaje. Ellos compartían este aprendizaje, que una persona no se podía tocar, que una persona no se podía ni siquiera acercar a ayudarla cuando se encontraba que estaba medio muerta. Esa era la norma, y esa norma había que cumplirla, y esa norma había que hacerla. ¿Por qué? Porque era lo que dictaba la ley, y era la justicia que ellos practicaban, y era la justicia que ellos tenían. Y es donde Jesús le va a enseñar y le va a decir, mira, la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de los escribas y de los fariseos, porque esa justicia a Dios no le gusta. Escuchen bien lo que viene. Oigan, bajó un sacerdote, lo vio, dice la Biblia, dio un rodeo y siguió su camino. Dio una vuelta y se apartó. La justicia era que esa persona necesitaba un abrigo, necesitaba no llevar sol, y había que colocarle un trapo encima, un paño, y el sacerdote no lo hizo. Y era sacerdote, cosa de Dios, cosa del templo, era el que sacrificaba, era el que oficiaba en el templo, era el que degollaba los corderos, trabajaba en el templo, era el servidor, era el consagrado, era el ungido. Y no le importó. Claro, tenía que ir al templo, y en el templo tenía que llegar puro, se iba a perder la purificación, y para tener la purificación no era cosa de un día, 2 días, algún día le hablo de las purificaciones que ellos tenían. Era cosa de varios días, bañarse, arreglarse, decir que estaba impuro, ofrecer un sacrificio. Entonces el sacerdote, para no enrollarse la vida y hacer todo eso, lo dejó listo, ahí botado. Y Jesús dice, ese es el problema de la justicia de los fariseos, que ven las cosas por arribita y se van. Yo no puedo meter las manos. Si mi papá necesita comida, si mi papá necesita una ayuda o mi mamá, declaro mi ofrenda, corbán, ofrenda del templo, y se la doy al templo. Y yo mismo la cobro y yo mismo la utilizo. Y yo no. Así hacían. Luego, lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio y dio un rodeo y pasó de largo. El levita era como el monaguillo del sacerdote, era el servidor, era el sacristán, era la persona que ayudaba en el templo, abría las puertas, limpiaba, acomodaba, traía los sacrificios, los presentaba, y el sacerdote era el que los ofrecía. Y el sumo sacerdote pues era el que mandaba de los sacerdotes. Y el levita tampoco quería enrollarse la vida, quedar sucio. Vio al prójimo, no practicó la justicia y agarró y se fue. Ellos tenían la ley aquí, pero no la practicaban, no la colocaban en camino. Y eso es lo que a Jesús no le gusta. Mucha teoría. Y poco saber. Yo recuerdo cuando yo llegué a trabajar a la primera parroquia donde yo fui a trabajar, gracias a Dios me mandaron con un padre a trabajar, Porque si yo fuera llegado solo, pues yo creo que no fuera resistido, no fuera aguantado a tanto. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que usted estudia, una cosa es lo que usted aprende, una cosa es la teoría que a usted le enseñan, y otra cosa es la práctica. Nosotros no nos podemos quedar con pura teoría. Usted va a una universidad, y en la universidad el profesor le enseña a usted cómo dar clases. Y en la universidad el profesor le enseña cómo armar un carro. Y en la universidad el profesor le enseña el idioma. Y en la universidad le enseña la física, la química, la matemática, la ciencia. Usted va a un seminario y le enseñan cómo es ser sacerdote.
Le enseñan a usted toda la teoría, todo lo que tiene que hacer. Pero viene la graduación y viene la práctica. Y cuando llega la práctica es donde usted tiene que ir al aula de clase y encontrarse con 20, 30 niños, aprender a guardar, que todos guarden silencio, aprender que ellos también deben y necesitan concentrarse, debe tener el control del grupo y del aula. Si no, los niños y los jóvenes y los universitarios hacen con usted lo que quiera. A usted le pudieron haber enseñado cómo armar un carro, pero cuando vaya ya a las herramientas y empieza a echar llave y tornillo y apretar tuerca, ahí usted se va a dar cuenta cómo es armar un carro. A usted le pueden haber enseñado en la universidad cómo hacer comida, pero cuando usted agarre los cuchillos y empiece a picar y empiece a echar la comida y empiece a prender candela, ahí se va a dar cuenta que la teoría es distinta a la práctica. A mí me enseñaron cómo ser cura, cómo actuar como cura, cómo hablar como cura, cómo dar la misa. Y cuando yo llego a la iglesia, gracias a Dios, había un sacerdote que me ayudó, me orientó, me decía, haga esto, arrodíllese, póngase de pie, proclame de esta manera, diga aquello, y me voy orientando, mejor en la homilía, mejor en su predicación. No se alargue mucho, hable un poquito más, levante la voz, levante la cabeza. Y ahí es donde yo aprendí. Entonces cuando Jesús dice hoy en San Mateo capítulo 5 versículo 20, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, que solo se quedaban con la norma, que solo sabían la ley, que solamente conocían la palabra de cabo a rabo, pero no la practicaban un carrizo. Entonces Jesús nos está diciendo a nosotros que no nos quedemos con pura teoría, que no nos quedemos con puro conocimiento, sino que debemos ir a la práctica. Yo les aseguro que no van para el cielo. Una persona que se quede solamente en decir, papá Dios, yo te amo, papá Dios, yo te quiero, y a su prójimo lo despelleje, le critique, le hable, lo insulte, no entrará en el reino de los cielos. Fácil es cargarse una cruz, fácil es tener una Biblia puesta, fácil es colocarse un rosario y aparentar ser buen cristiano, pero hay que ser justos, no insultar, no maltratar, no herir a la persona con mala palabra y no decirle mentira y no decirle groserías. ¿Usted conoce a alguna persona que solamente se lo pasa en la iglesia con pura teoría, conocimiento de Dios, pero que en la práctica, que su corazón y su vida la vive como dice 1 de Juan 4:20, un mentiroso? Amo a Dios a quien no veo, pero odia al hermano, al que ve, al que conoce, lo desprecia, lo insulta, le dice malas palabras y hasta la palabra le quitó. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Jesús dice, esa gente no va para el cielo. No se vista que no van. Deben tener una justicia mayor, deben tener una justicia mejor que la de ellos. Mejor que la de ellos. Cuando el sacerdote vio al samaritano,